Está muy bien que el presidente se desdiga y reconozca que no fue una expresión feliz, pero no lo ha hecho de esa manera, ha tratado de trasladarle la responsabilidad a los que escuchamos, como si fuese un problema de interpretación, como si fuese un problema de que nosotros decodificamos mal un mensaje que él ha codificado correctamente. No me parece que sea el caso. Y no ha sido el único. También Monseñor Cipriani, después de que en el Te Deum habló de la ideología de género y los inconvenientes que esa ideología podría representar, en su programa de radio tuvo una expresión que ha causado controversia. Vamos a conocerla junto con ustedes. Dice: las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no son los abortos, es lo que quiere decir, porque hayan abusado de las niñas. Es decir, los abortos no son producto de un abuso, sino porque muchas veces la mujer, es decir, las niñas, se ponen como en un escaparate provocando. Esto es muy espinoso, porque sugiere que en el fondo lo que les ocurre a estas mujeres, niñas, entendamos menores de edad, es de alguna manera consecuencia de esta voluntad de exponerse como en un escaparate. Por supuesto, a Monseñor Cipriani le llovieron críticas al respecto, y él hoy día ha dicho que fueron expresiones desafortunadas, pero también ha señalado que se siente fastidiado por las interpretaciones que han dado pie a críticas a su labor, a su responsabilidad, para citarlo textualmente, de pastor, como si hubiese un problema nuevamente en la gente común que escucha un mensaje y lo decodifica como lo tiene que decodificar, es decir, sobre la base del contexto en lo que ha sido dicho. La responsabilidad no es nuestra, es de quien codifica el mensaje. Ya estuvo bueno de que los políticos, y también hablar desde el púlpito a veces es hacer política, traten de trasladarnos la responsabilidad de lo que encriptan mal. En fin, pero hay que decir en honor a la verdad que por lo menos Monseñor Cipriani ha dicho que sus palabras fueron desafortunadas, pero Pablo Kuczynski no, y creo, me parece a mí, que es lo que correspondería, y sobre eso vamos a empezar hablando precisamente con una de las integrantes de su gabinete que nos acompaña aquí, que es Marisol Pérez Tello. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Larga introducción para un tema... No, interesante, ¿no? Porque además yo venía a hablar de justicia, pero por supuesto... Bueno, pero es la justicia con el hablante. Por supuesto, y además hay que tener claro que uno tiene que hablar de las cosas que suceden, porque también son importantes y le importan al país y necesitan saber la posición que tenemos quienes trabajamos con... Muy bien, tú ya te has manifestado acerca de lo que ha dicho Monseñor Cipriani, has dicho que fueron expresiones infelices. Sí, claro. En realidad nadie puede, en su sano juicio, pensar que lo que dijo no fue, en primer término, para las mujeres, para cualquier persona indignante, ¿no? La primera reacción siempre es la del rechazo absoluto a culpar a la víctima, ¿no? Con cualquier forma, las mujeres tenemos el derecho de vestirnos como nos dé la gana y eso no le da derecho a nadie, por supuesto, de sentirse en la autoridad de violentarnos. Así que obviamente la primera reacción es indignación. Sin embargo, sí me pareció oportuna la aclaración del arzobispado, ¿no? Por lo que representa el arzobispado, independientemente de quién sea la persona que lo dijo. Porque nadie, y menos una institución religiosa, pastores, católicos, judíos, puede respaldar ningún tipo de violencia. Y finalmente lo que dijo hoy el cardenal Cipriani en la mañana, de reconocer que había sido una frase infeliz, desafortunada, era lo mínimo, ¿no? Que se podía hacer. Lo que viene es lo importante. Hasta ahí es un hecho lamentable, mucho más lamentable que haya gente que piense así, además. Claro, es que ese es el problema. Que eso es lo grave. Ya esto, es malo decirlo. El problema real es que lo piensen, ¿no? Y la presunción de parte de muchas personas de decir, finalmente bajó la guardia y dijo algo que pensaba. Pero eso no nos puede constar a nosotros porque tendríamos que estar dentro de la conciencia. No, y además lo que tenemos que ver son los actos posteriores, ¿no? Que eso es lo que va a determinar. Yo creo que la gente no sabe quién es quién, mi querido Mario, sino con el tiempo, la consecuencia, para ver, digamos, o la consecuencia de sus actos. No hay un corto tiempo. El 13 de agosto hay una marcha que para mí es trascendental para el país, ¿no? Es una marcha que no tiene detrás nada que no sea la voluntad de todas las mujeres y hombres de este país de decir, bueno, no era menos. Acá nos vamos a sumar todos, porque hay madres, hay hijas, esposas, los hombres que espero que nos acompañen en esta marcha, que no es otra cosa que decir hasta aquí aguantamos. Ya, se acabó.
O sea, ya hemos dado todas las leyes que había que dar en el tema de feminicidios, sanciones, agravantes, hemos hecho todo lo que estaba. Siempre se puede hacer más, pero entre las posibilidades reales del gobierno. Pero lo que no podemos hacer es cambiar la conciencia, primero de la mujer que no denuncia por falta de confianza, por miedo a no poder enfrentar la realidad sola, pero también de este machismo encubierto en darle la presa más grande al hijo que es más chiquito y come menos, pero que es hombre, ¿no? Entonces bien poco encubierto, ¿no? El niño va al colegio. Entonces yo creo que hay que decir, ¿sabes qué? Ya basta, no lo vamos a soportar más, vamos a estar en esto todos unidos y ser capaces de acompañar, de denunciar y de crear las condiciones para que estas cosas no vuelvan a pasar. Así que yo espero que en la misma línea y consecuencia de las palabras de rectificación del arzobispado y del propio cardenal, que se sumen a este esfuerzo de frenar la violencia contra la mujer, que además tiene consecuencias en la inseguridad ciudadana, porque en el censo penitenciario, que es importante mencionar, sin eludir ninguna otra pregunta que venga, por supuesto, una de las coincidencias de la gran mayoría de personas privadas de libertad es el origen en un hogar disfuncional y violento. Entonces eso hay que atacar causas si queremos un país diferente en el futuro. Así que yo espero de verdad que se sumen a esta marcha en su conjunto las iglesias y todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Laicos también, digamos, pero no por supuesto. solamente... Pero hablo de las iglesias porque de alguna manera esto ha representado una posición... valores morales, exactamente, digamos, vinculados a la familia. Los arraigan en la creencia en Dios, pero finalmente llama más la atención que quienes más insisten en esa materia sean quienes que quizás por eso ha generado la reacción natural y además la correcta de rechazo absoluto, de indignación y además la respuesta también del arzobispado oportuna. Pero yo creo que se dijo lo que se dijo, hubo una aclaración que hay que aceptar, pero lo que viene son los actos posteriores que nos demostrarán saber si solamente fue algo que se dijo o si es algo que se piensa. O algo que se siente, ¿no? Pero yo insistía en el aspecto de trasladarle parte de la responsabilidad. Sí, al que escucha, ¿no? Al que escucha, a los que interpretan. Claro. Y eso nos lleva al otro tema. Sin duda, sin duda. ¿Te parece a ti que ha habido un problema de mala interpretación de lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski? Me parece que no han sido las palabras adecuadas y que... Pero no es un problema de selección léxica. No. No es que en vez de decir perro dijo can, una cuestión por el estilo. Es una construcción, es un concepto. Estamos enfrentando sin duda, Mario, una realidad. Nosotros estamos hoy el primer día sentados en los ministerios y estamos enfrentando una post-campaña muy dura, con mucho enfrentamiento, que va a costar sanar. Y en este proceso de sanar ese enfrentamiento habrán de un lado y del otro bullazos y reivindicaciones de poderes reales que se han obtenido en las urnas, la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, del presidente, y la mayoría parlamentaria. Y esa pugna va a llevar a desencuentros que me parece bien que se corrijan. Pero los desencuentros, digamos, hay unos que se producen naturalmente, fabricarlos, donde no había necesidad. Pero me parece apropiado, adecuado, que en la misma línea de lo que ha dicho ahora el presidente Kuczynski nos comportemos todos, ¿no? Nadie puede promover en una democracia que se quiera preservar el transfugismo. Es el mayor daño al país. O sea, yo soy una mujer del partido. En las palabras, ¿no?, había pues una promoción y no es culpa de los que hemos escuchado. En las palabras había sin duda expresiones que han generado un rechazo natural y lo que vendrá, igual que en el caso anterior y que en todos los casos en los cuales se dicen las cosas de manera que se perciben, de la manera que se dicen, aun cuando no haya sido lo que tú quisiste decir, son los hechos posteriores. Entonces, yo estoy segura, porque esa ha sido la línea de las reuniones que hemos tenido en gabinete y de la conducta del presidente Kuczynski, que eso se verá en su conducta, en el tender puentes y en el equivocarnos todos en estos puentes que tendemos de un lado y del otro. Y lo espero no solamente porque creo en el presidente Kuczynski, sino porque creo que es absolutamente necesario para que el país sea viable, que no estemos en esto y que seamos en capaces... la víspera de la reunión de Zavala con... Pero no solamente por el momento político, porque yo sé que Luz va a estar por encima de eso, lo tengo claro, he trabajado con ella lo suficiente como para saber que es una política que ha transitado. Pero también tiene demandas de su bancada y de su sector político. Pero tienes una demanda de país, que es la más importante para todos y me incluyo, ¿no? Si uno está primero es el país,
después es tu partido y después eres tú. Si eso no está claro... Eso es pepecista. No, eso no es pepecista, eso si debiera tú me lo has ser... recitado 1000 veces sí, diciendo porque que lo el sé, partido dice pero eso, debiera ser la conducta de los políticos que entendemos que la política es servicio. Porque si no es eso, lo que estás haciendo es servirte de un cargo, y la verdad yo creo que de eso hemos tenido suficiente. Muy bien. ¿Qué tan difícil fue para ti decir sí, efectivamente, me ofrecen este ministerio, voy a aceptarlo? No, para mí fue una oportunidad. Una oportunidad, o sea, lo viste con entusiasmo desde el principio. Absolutamente. ¿Es verdad que te quisieron ofrecer otro ministerio en algún momento? Todas las conversaciones privadas previas se quedan en esos términos, porque es lo que corresponde. Ya, eso quiere decir conversaciones privadas. Que no, no, porque después digo interpretan mal, entonces no me quiero rectificar. No, fueron conversaciones privadas en los mejores términos, en las que hablamos de muchas cosas, además de mi... Pero tú tenías claro que este era el ministerio que te interesaba. Yo tengo claro que uno debe hacer lo que sabe hacer. Eso siempre es una buena receta. Sobre todo no hacer lo que no sabes hacer. No, yo no puedo cocinar porque te podría matar. Voy a aprender. Y cuando aprenda a cocinar, los invitaré. Pero entre tanto, soy consciente que hay otras opciones en el menú. No, yo pienso que un gobierno que entra con las características con las que entra este gobierno tiene un periodo inicial natural que todos los políticos y toda la política en general en el mundo te da. Es este primer tiempo, una luna de miel, llamémoslo. Pero no se puede uno consumir el crédito tan rápido, ¿no? No, tienes una cosa, tienes una cosa corta, una primera etapa, luego tienes Navidades que nos ponen a todos en un ambiente mucho más cordial, y después va a venir enero y febrero. El 2 de enero que ya comienzan los problemas. Pero en general es el 1 de marzo para mí el tiempo límite, ¿no? Y yo creo que en este tiempo tenemos que lograr, primero, generar puentes de mutuo respeto, de mutuo entendimiento, de una mirada de país, que permitiéndole a cada quien continuar con sus proyectos políticos legítimos, privilegia siempre al Perú. Pero lo segundo es que necesitabas que al primer día que se sentara el ministro en su cartera, supiera exactamente qué era lo que tenía que hacer. Probablemente no tendrías toda la información, no sabrías el presupuesto al detalle, pero por lo menos tener clara la problemática, un prediagnóstico, las grandes demandas, y eso yo lo sabía en Justicia y Derechos Humanos. Cualquier otra oferta me hubiera encantado, pero por un tema de responsabilidad país no habría podido aceptarla. ¿Y esta ha sido una decisión personalísima tuya o el partido ha estado involucrado? No, yo soy disciplinada hasta así en extremo. Hasta votar por Alianza Popular. En extremo, que sí, porque además he nacido en el partido desde muy chica y me he formado en la doctrina. ¿Consultaste con la no, pero personalmente con cada uno de ellos? ¿O a una instancia partidaria? Personalmente. Y después a la instancia partidaria como corresponde. Al presidente Raúl Castro. Raúl Castro te dijo... Al presidente Raúl Castro, no solamente eso, sino que además me orientó en muchísimas cosas, porque él ha sido presidente de la Comisión de Justicia, ha sido parte del tema del Seriajuz, lo consulté con Lourdes Flores. Lourdes Flores me consta porque conversamos el día de la segunda vuelta sobre el asunto. Y por supuesto con el doctor Bedoya, que además ha sido ministro de Justicia. En los tres encontré no solamente el cariño y la receptividad, sino el decirme... Fue ministro de Justicia en el primer gobierno de la UNDE, brevemente antes de antes de ser alcalde de Lima. Y me acompañará, si así lo desea, cosa que todavía no le he planteado, pero que lo hago públicamente en la comisión consultiva que pensamos activar, que existe, pero que no se había instalado, ¿no? Yo sí creo que hay exministros de Justicia que necesito escuchar, ¿no? Pero aparte de lo que concierne a tu... Y luego ha habido un pronunciamiento formal, ya del partido, ¿no? Cuando se acepta, evidentemente esto no se puede llevar a someter a comisión política porque no se puede, pues es un ofrecimiento consultar. Todos están contentos con que seas ministra. No sé si todos están contentos, pero ha habido una aceptación unánime que supone, por supuesto, que ellos también tienen muy claro que mi deber es con el país, que es a quien me debo y que mi mejor forma de representar al PPC en términos políticos es hacer las cosas bien, igual que Julio Velarde. No se nos ocurriría pretender que Julio Velarde, de quien estamos todos orgullosos, esté haciendo militancia, porque él está representando al país y yo también. Y así hemos sido formados y además... Tanto el presidente Kuczynski como quienes tomaron la decisión de invitarme. Es una institución autónoma, pertenecer al Ejecutivo es pertenecer a una instancia política. ¿no? Y no compromete políticamente a mi partido. Ellos no tengas duda que discreparán y si tienen que hacer algún tipo de control político, incluso en mi ministerio lo harán, que es lo que además tienen que hacer. Así que así estamos. Te decía entonces, con prescindencia de esto que es importantísimo, que son las materias que conciernen específicamente a la cartera que has asumido, tú eres la asesora jurídica del presidente de la República,
también hay una dimensión política en el sentido lato de la expresión, y una de las cosas que se ha observado acerca de este gabinete, y que yo no estoy muy convencido de que sea acertada, es que hay muchos técnicos, muchos economistas han dicho, muy pocos políticos. Y cuando dicen, bueno, pero algunos políticos hay de todas maneras, mencionan a Jorge Nieto y te mencionan a ti. Tú, digamos, tienes presente que uno de los roles que vas a tener que cumplir tiene que ver también con esa dimensión del Ejecutivo y no solamente con, sí, con claro que lo sí, que, claro que sí. en lo que concierne a tu cartera. Sí, porque además creo que la política es servicio en su máxima expresión, la buena política. Se refiere al juego político, ¿no? Yo soy mala para el juego político. ¿Sí? Sí, soy porque pero lo disimulas. ¿Sí? Sí, claro. pero será porque no tengo juego político, no tengo cartas bajo la manga. No, pero es que no tiene que ser para el buen juego político. Político, sí, para el buen juego político. O sea, cuando tú decidiste no postular al Congreso, esa es una decisión política. Sí, sin cálculo. Bueno, no, algún cálculo, o sea, no cálculo malvado, no cálculo taimado, pero sí sabías lo que podía ocurrir. En mi análisis, que te lo conversé, y esto con profundo respeto además a los que decidieron ir, y además a la relación que se ha hecho, sobre todo entre los jóvenes del partido del PPC y el APRA, que me parece saludable, porque en política tenemos que ser amigos, nuestras discrepancias son, digamos, distintos caminos para la misma ruta de un país próspero, seguro, feliz. Pero mi decisión tenía que ver con mi trabajo, que es el que se va a materializar hoy día. Sí, no, digamos, no quiero abundar nuevamente en esa decisión. Sí, que lo hemos conversado. Solamente la quería traer a colación para ver poner en evidencia que en efecto hay una reflexión política. Sí, pero claro, yo... ¿Te ha pedido Pedro Pablo Kuczynski que cumplas ese rol? No, me ha pedido el presidente Kuczynski que sea la persona que soy, ¿no? Y yo hago políticas desde que tengo 17 años, o sea que en realidad yo creo que ya es parte de mi naturaleza. Pero siempre he creído que en realidad la diferencia entre el ejercicio político y el servicio que se materializa en el voluntariado, y en fin, en mil formas, la política te da una oportunidad, que es la de modificar estructuras, y por eso es que, pese a que es complicada, difícil, para mí es un reto, ¿no? Porque el voluntariado, que es importante y que requiere un espíritu de tanta generosidad y tanta humildad, que yo necesito cambiar las cosas, no puedo aceptar que las cosas son así, no pueden cambiar. Y no cambiarlas solamente en 5 años, por supuesto que habrá cosas que cambiarás, o que cambiará el sector a lo largo de 5 años, pero en 100 días, ¿qué esperas conseguir? Bueno, a ver, y además en 100 días y en 10 años, porque hay que tener esa capacidad. Sí, claro. Nosotros tenemos una primera reunión general, pero mis objetivos primordiales en este primer tiempo son 2 cosas. Primero, retomar algo que se ha iniciado, que es el proyecto de mejoramiento del sistema de administración de justicia, con pilotos y de manera aislada. Pero no te refieres al Poder Judicial. Sí, pero no me refiero a hacerlo desde el Ejecutivo, porque eso es una barbaridad y fue el fracaso de Seriajus. No. Y este proyecto, pares, respetando la autonomía de los poderes del Estado, ya se inició. La segunda etapa terminó en junio. Pero como se hicieron pilotos, microfocalizado, no hay todavía de parte del ciudadano la sensación de que la justicia efectivamente va a cambiar y que va a justificar la existencia del Estado de Derecho. O sea, que tú renuncies a tu libertad por seguridad y que termines haciendo linchamientos, es que algo está mal. Pues no, algo no ha funcionado, es un Estado fallido, puro y duro. Lo que necesitas hacer es consolidar el Estado, y la administración de justicia es su máxima expresión. Entonces, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y la Academia Nacional de la Magistratura, con Aldo Vázquez han empezado un esfuerzo sostenido para este proyecto de mejoramiento del sistema de administración. Lo primero es fortalecerlo, repotenciarlo y tomar la decisión en conjunto, y yo sé que contaré con los jefes y con los presidentes o con las máximas autoridades de estas instituciones. Ya, pero fortalecer eso es una meta... eso es discursivo, ¿no? Eso tiene que tener... Primero, un nivel base, tiene que tener indicadores y tiene que tener una proyección en el tiempo, que las personas sepan, mira, en tanto tiempo vamos a resolver este tema, en tanto tiempo vamos a resolver el otro. Ese es el tema de administración de justicia, que tiene que estar a los 100 días en plan. No, la ejecución empezará, pero tiene que ser medible, porque si no nos quedamos en proyectos, en diagnósticos. Ese es el primer tema. Los patrones que vas a poner. Acceso a la justicia, sin duda. Parte es mi responsabilidad con defensa pública.
que por supuesto vamos también a, estos Alegra, que han funcionado también, y la atención a poblaciones vulnerables es uno de los objetivos en general del proyecto de mejoramiento, pero también es el tema de celeridad, el tema de la tecnología para el uso, para la administración de justicia, que te va a permitir sistematizar la información que hay de manera aislada hoy y que por lo tanto no puedes trabajar, de manera que sea mucho más eficiente y genere muchos menos costos, ¿no? Y eso tiene que ver también con inversiones mucho más adecuadas, 60 millones en alquileres en todo el sistema de administración. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, tú consigues la plata, que te la prestan a 15 años, pagas 60 millones y vas cerrando la brecha. Es pues lo serio, ¿no? Es lo que se hace. Y además evitas también otros temas ahí que podrían generar cuestionamientos, ¿no? Eso es en el tema de administración de justicia, que me parece que es fundamental. En el tema de cárcel. Corrupción, segundo tema, para dejar cárcel al final. Lucha contra la corrupción. Ya se ha presentado un proyecto por parte de Jenny Vilcatoma que me parece además genial, porque estamos en la misma línea, con lo cual... Y además permite, digamos... Sí, pero es que hay muchos puntos de encuentro. Los desencuentros son casi siempre verbales y yo felizmente que tengo en eso mucha contención. Pero lo importante en lucha contra la corrupción es primero crear una procuraduría autónoma. Eso es una modificación constitucional, así que es en el, digamos, requiere 2 legislaturas por lo menos. No, yo creo que en el Congreso, ahí ha habido unanimidad el año pasado, las Mario. legislaturas se dan en el Congreso. Pues, sí, claro, y yo cuento con ellos. Pero se puede hacer temporalmente una medida que por lo menos le dé autonomía a lo que existe. No es que nosotros no vayamos a respetar su autonomía, pero hay que ser y parecer. Y mientras... tengamos la sensación de que el procurador es un procurador del gobierno y no del Estado, su trabajo se debilita solo con la percepción. Así que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo inmediatamente. Yo creo que hay modelos de procuradores que las personas respetamos, Julia Príncipe, por dar un ejemplo, seguramente hay muchos más. Pero es el que ha estado... Pero es emblemático y yo espero contar con su ayuda para este diseño, para esta estructura y por supuesto... eso es en lucha contra la corrupción. Y ahí hay un tema de transparencia, de gobierno abierto, que tiene que implementarse con sanciones y con premios, ¿no? No se trata de dar la norma y no supervisar que la gente cumpla con la información que debe ser pública. La gente tiene que tener acceso a la información pública para que la pueda fiscalizar. La fiscalización no es solo tarea del Congreso, es tarea también de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque son nuestros impuestos, y acá hablo como ciudadana, los que mantienen al Estado, así que tenemos que hacer que funcione. Pero además canalizar denuncias, Mario, porque de nada sirve tener un sistema en el que tú accedes a la información si cuando denuncias, la denuncia no llega a ningún lado. Así que en temas de lucha contra la corrupción hay una decisión transversal de ser absolutamente fuertes en ese tema, con los propios más que con nadie, porque el corrupto se mete en cualquier lugar y hay que tener la capacidad de extraerlo con una pinza y meterlo a la cárcel, que es donde tiene que estar. Y con lo cual transparencia en las adquisiciones, transparencia en las compras, la suficiente publicidad, a todos estos que vienen a buscarte porque resulta que tienen algo que decirte que va a cambiar la historia y detrás tienen el currículum, el proyecto, bueno, hay que decirles, oigan, por si acaso, registro todos los ingresos, recibo con una persona más, así que vengan y díganme lo que tengan que decirme, pero como me ofrezcan algo chueco, los denuncio. Porque si no, no se corta el famoso diezmo que todo el mundo sabe que existe y que tiene que parar, Mario. Si tú puedes dar un menor precio y mayor calidad, no necesitas ofrecer nada más que ese menor precio y esa mayor calidad. Y esa tiene que ser una conducta del gobierno que ha sido además exigida tanto por el presidente Kuczynski como por el ministro Zavala, ¿no? Además, con la clara no amenaza, sino fortaleza, decir al primero que no haga que esas cosas se respeten, buenas noches, ¿no? Y en el tema de lucha con los cárceles es... para mí, y luego derechos humanos, cárceles es para mí el gran reto, ¿no? Porque que son dos caras de la misma moneda, además. Seguridad ciudadana tiene, por un lado, que detengas al delincuente y por otro lado, que tengas el tratamiento penitenciario adecuado. Si tienes 80.000 presos y entre 10 y 18, en fin, esas cifras siempre están ahí de medio libre, y tienes penales que tienen capacidad para 35.000, 130 es el porcentaje que ha establecido el INEI en temas de sobrepoblación penitenciaria. En algunos penales es bastante más, 30 es el promedio. Lurigancho, es imposible supervisar y garantizar seguridad intrapenal con un penal con esa magnitud, donde además tienes TBC drogoresistente y una serie de enfermedades infectocontagiosas. Esas cosas hay que corregirlas, porque una persona puede estar presa, puede habernos robado el dinero, la laptop, pero no puede robarnos, primero, la humanidad, que eso sería lo peor que podría robarnos, y segundo, el sentido de justicia. Está preso, pero hay que asumir que es una persona que tiene derechos y que lo que merece es una sanción, pero no me puedo convertir en lo mismo que él, porque nosotros somos el Estado. Eso supone una serie de medidas, porque si quieres combatir el hacinamiento en serio, tienes que ser consciente de lo que enfrentas. Poca plata,
pocos recursos, muchas demandas. Entonces hay que hacer políticas de hacinamiento inmediatas. Expulsión de extranjeros, según la ley que se aprobó en el Congreso. Sí, lo que pasa es que hay dos formas. La primera es la expulsión de la aprobó siendo presidente de la Comisión de Justicia. Expulsas a los extranjeros que han cometido delitos menores, han cumplido cierto número de pena, han pagado la reparación civil y que su país los acepte, que paguen la reparación civil. Que paguen los contribuyentes de su país. Exacto, varias cosas, que se hagan y que supervisen además, porque tiene que haber un control, saben que hay una parte de pena que han cumplido y podrán también, por supuesto, no encontrar cabida en su país. La otra es mucho más, digamos, es más fácil y más segura, que es el traslado. Nosotros tenemos convenios con una serie de países, tenemos, por ejemplo, casos de personas privadas de libertad de distintos países que podrían perfectamente ir a cumplir la condena, a cumplir condena a su país. Y no tenemos nosotros que asumir un costo. Por supuesto habrá que... Y eso además tiene ventajas, porque una persona en su país... ¿Pero qué porcentaje de la población penitenciaria es 2 o 3%. Pero bueno, todo suma, todo trigo es limosna. Pero digamos, no es el gesto de descongestión. No. Pero hay que ir avanzando con lo inmediato. Eso sí, no necesita nada, solo voluntad política. Me parece el segundo tema es la revisión de los indultos. Olvidémonos que esto va a ser, por supuesto, las conmutaciones, la gracia, todo. Olvidémonos de la marca traumática que nos ha dejado toda esta figura, que el problema no era el indulto, el problema era la corrupción tras el indulto, de 1 o de 20 casos, de una persona o de todo un aparato. El indulto en sí o de la conmutación puede, digamos, discutirse, pero no es que tiene que ser perversa de manera necesaria. No solamente eso, Mario. Pero en fin, si tú tienes una persona con cáncer terminal que necesita quimioterapia por un tema de humanidad. Pero nuevamente estamos hablando pues de... No, pero comienzas a sumar, ya no estás en 3, pero ya estás en 4, ¿no? Ya estás en 4. Ya estás en 4. Si además le sumas personas que están privadas de libertad, pero que no significan un peligro para la sociedad, y que la privación de libertad no le genera además ningún beneficio a la víctima. Hablo de alimentos, por ejemplo, pabellones de este tema, encuentra penas alternativas, pues. Ojo, hay que sancionarlo, porque el que no paga alimentos tiene que cumplir su sanción. Pero vaya, pues que haga trabajo comunitario, ¿no? Que barra las pistas, y, en fin, por supuesto tienen que ser trabajos pensados, diseñados, que pueden perfectamente privatizarse. Hay una norma que permite determinadas condiciones para ciertos tipos de privatización. Que se ponga a trabajar, que pinten los colegios los fines de semana, y claro, ya si no cumples a la 1, si no cumples a las 2, bueno, ya pues te meteré, pero será última ratio, ¿no? Y no una primera solución que además no te permite cuidar al extorsionador, al sicario, porque se esconde. Entonces el hacinamiento es lo que quieres combatir. Pero el hacinamiento con dos fines. El primero, el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, que hay que tener eso claro. Pero además por seguridad. No puedo cuidar a 80.000 en cárceles para 30.000. No puedo. Se mueren de risa los delincuentes. Yo he caminado a penales, conozco muchos grandes, chicos, pequeños. Lo otro es la construcción de megapenales. Eso cuesta mega dinero. Entonces hay que ver lo que se puede hacer, lo que está en nuestras manos. Pero también existe la posibilidad. Y vamos a tener noticias pronto de qué cosas es lo que se puede hacer. Sí, por supuesto que sí. En los primeros 100 días, lo que sí vamos a tener en los primeros 100 días, además de los prediseños, por ejemplo, del Plan Nacional de Derechos Humanos, es saber cuándo, cómo, para que se pueda vigilar, porque si no... Que se pueda medir. Que se pueda medir en plazos cortos, ¿no? ¿Vamos a tener noticias sobre los bloqueadores en los penales? Tienen que bloquear al 100%. Y hay dos buenos ejemplos. Sí, pero es que no bloquean al 100%. Pero estás asumiendo esa responsabilidad tú, por eso te digo, en 100 días vamos a saber cuándo se va a bloquear del todo. Sí, por supuesto. ¿O va a haberse incrementado el bloqueo de una manera importante? Debiéramos de saber exactamente. Han habido problemas con la empresa, lo que son problemas de ida y vuelta, ¿no? Las fallas siempre son de los dos. Hay que corregir los errores del Estado, dar una oportunidad a la empresa, y si la empresa vuelve a fallar, bueno, ver de rescindir el contrato. Pero yo creo que hay que hacer las cosas con seriedad y ver el tema también de los grilletes, que es otro tema que está pendiente. Todas esas medidas implementadas para que la gente pueda cumplir sus penas fuera de la cárcel, que no sean peligrosas. Eso es la clave. No voy a soltar pues a un sicario o a un violador, pues no hay forma. Si tú sumas las medidas de 3, de 2, de 5, de 10, puedes llegar a un porcentaje que haga la cosa más o menos aceptable. Si a eso le sumas que en penales como el de Chiclayo o como el de Loreto, que tiene un problema de arbitraje que no se ha resuelto en 5 años, puedes aprovechar la capacidad instalada y ampliar solamente pabellones, ayudaría también a que no tengas pues a 5 o a 10 juntos conversando todo el día y haciendo, sino suficientemente separados, sin aislamiento celular, porque eso tiene también, digamos, requisitos para su aplicación.
y vas a poder controlarlos con respeto, pero controlarlos, porque eso no es un jardín de niños. Hay que mostrar respeto, pero saber lo que estás enfrentando. Yo tengo con Lurigancho y con Castro un trabajo, y con Santa Mónica, pero eso en particular con niños, que me permite señalar que sí hay posibilidades de que las personas se reinserten a la sociedad, que también hay que crear espacios de posibilidad de reinserción. Y en paralelo a ese trabajo que es inmediato, tienes que atacar causas, pues. Porque si no atacas las causas, lo que vas a hacer es estar todo el tiempo replicando el ciclo de 40.000 a 80.000 en 5 años, Mario. Multiplica. ¿Cómo terminaríamos? Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Derechos humanos. Eso es lo que a mí me ilusiona más, ¿no? Porque es un ministerio que en esa área empieza a trabajar, que de alguna manera ejecuta las recomendaciones de las normas internacionales que el Perú ha aprobado, pero también las de Defensoría, que trabajan muy bien, y que siempre ha recomendado, pero pocas veces se han implementado las recomendaciones, o en temas de desaparecidos, en temas en la selva, han podido evitarse una serie de conflictos sociales que fueron anunciados por Defensoría en muchos años. Mi experiencia ha sido que en el lugar a donde yo he llegado, el único funcionario que estaba en el tiempo, que tenía buena relación con las víctimas o con quienes necesitaban de presencia del Estado, quien conocía el problema y en quien confiaban, era el representante de la Defensoría del Pueblo. Eso no es casual, pues, ¿no? Hay algo que ha hecho la Defensoría bien, que hace que las poblaciones vulnerables, que no son la mayoría, pues, ¿no? Sí. Pero son las que necesitan al Estado. Y no son pocas tampoco. No, por supuesto que no, son pocas en grupos, ¿no? Pero aunque fuera uno que necesita el Estado, hay que atenderlo. Y Defensoría ha encontrado ese vínculo, ¿no? Y no es casual, por tanto, que muchas de las personas de Defensoría sean llamadas por ese ejecutivo, por el anterior, porque se ha convertido en un espacio donde los funcionarios adquieren prestigio, reconocimiento, respeto ciudadano. Eso que se ha hecho bien carecía de dientes, porque el Ejecutivo entendía eso como una crítica constante, cuando la crítica es lo que te ayuda a ser mejor. Así que lo que vamos a hacer es ponerle dientes, ¿no? Todo lo que podamos destinar, que es muy poca la plata que maneja Justicia, pero lo que podamos destinar, y por supuesto la acción de gobierno, para que estas recomendaciones se implementen, se hará. En el tema de la implementación de la ley de búsqueda de desaparecidos, en los primeros 100 días tendrá que hacerse el plan y ver cuántos recursos podemos asignar. Entonces, si hay compromisos concretos en los 100 días, son primero que las personas sepan cuándo, cómo, para que nos ayuden en la vigilancia. ¿Y cuánto? Y cuando no podamos, Mario, cumplir, lo mínimo que le demos al país es salir y explicarle, pues, por qué no se pudo, ¿no? No será porque no estamos trabajando. Entonces, a mí me hace mucha ilusión poder liderar esto. Hay en el ministerio, hoy he estado con todas las oficinas, mucha gente con muchas ganas de hacer las cosas bien. Hay otras áreas, registros públicos, que hay que ayudar para mantener este esfuerzo tecnológico que se ha implementado. En este caso en particular, porque hay que ser y parecer, quien dirija registros públicos será una persona de registros públicos. Yo soy notaria, aunque haya cerrado mis registros ahora, mientras sea ministra, después de 17 años, creo que hay que demostrar que de ninguna manera pretenderé que tanto el Consejo de Notariado como registros públicos tengan ningún trato ni preferencial, ni que pueda generarme a mí ninguna utilidad. Así que la persona que dirija registros por los próximos 4 años será elegida respetando la meritocracia y las capacidades de registros, que creo que es la mejor garantía, ¿no? Y me faltan varios más, y en todos hay mucho trabajo. Creo que hemos abordado bastantes temas. Sí, te agradezco mucho. Te deseo muchísima suerte. Todos esperamos grandes cosas de lo que tienes. Muchísimas gracias. Mi compromiso es trabajar todo lo que pueda. Que así va a ser. Bueno, en fin, vamos a una pausa. Le agradecemos, por supuesto, muchas gracias a ti, Mario Pérez Tello, ministra de Justicia, su presencia. Y Derechos Humanos. Y Derechos Humanos, su presencia aquí esta noche.